Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Quería agradecerles la presencia de todos ustedes. La idea es poder compartir mediante Zoom con este marco de pandemia. Ojalá la próxima actividad la podamos hacer mediante otro mecanismo, más de tipo presencial, y poder vernos las caras, pero bueno, en este marco sanitario tenemos que respetar y ser conscientes de que es básico mantener el distanciamiento y todas las rutinas que hagan que la pandemia se minimice y podamos llegar lo mejor posible a la cobertura de la población con la vacuna. Así que vamos a intentar mediante esta forma de transmitir algunos conceptos vinculados a los cultivos de invierno, que es la actividad que se nos viene encima muy próximo, y para eso tenemos una serie de temas para abordar, algunos vinculados a los costos y a posibles resultados, otros a productividad y calidad de los granos, y cómo inciden determinados factores en esos resultados. Está el tema de mercados y tal vez finalmente hablar un poquitito de los planes de producción que Calmer tiene para este año. Así que agradeciéndole nuevamente la presencia a todos ustedes, yo invitaría al ingeniero Esteban Guigu, que va a ser quien nos va a brindar la primera charla referida a los costos de producción de los cultivos de invierno y algunas análisis de expectativas. Bueno, como decía, tenemos un año muy particular en el que tuvimos un gran incremento sobre todo de soja, que llegó a 60% de su precio anterior, ¿no? Con respecto a lo que es el precio actual con respecto a 19-20, y también encontramos un incremento de todo lo que son cultivos de invierno, que tenemos un aumento no tan bueno, pero sí siguiendo la soja a poco, con un estimado, por lo menos un estimado nuestro para trabajar de 10% de la zafra anterior a esta zafra. En la siguiente gráfica quisimos expresar lo que son los kilos de un cereal de invierno, como es el caso de trigo, para obtener distintos insumos, ¿no? Y lo que podemos ver acá en la línea marrón, no sé si ven mi puntero, la línea marrón oscuro, que es el costo en kilos de trigo de la mano de obra, ¿no? Y si ven a la amarilla de abajo, el combustible, el gasoil, vemos que todos esos productos o insumos que están en pesos, en relación al cultivo, empiezan a bajar. Y por otro lado, tenemos una suba, un aumento de los precios de insumos básicos como el fosfato de amonio, que es la verde claro, y la urea, ¿no? Son insumos que han subido más, inclusive, que el aumento de precios estimado para los cereales de invierno. Bueno, voy a aclarar algunos detalles sobre los costos que vamos a trabajar para los cultivos. Está todo calculado con un paquete de fungicidas y herbicidas correctos para garantizar un rendimiento y como es un cultivo de calidad.
¿no? La fertilización también. Todos los servicios que van a ver acá reflejados están calculados con la tarifa de CUSA, menos 10%, y como se le incorpora 3% al costo de imprevistos y 7% de intereses, y un seguro agrícola. Tenemos un escenario de un año seco y un año lluvioso como normalmente hacemos. Entonces, esto que vemos acá, lo voy a empezar a pasar un poco más rápido, son los costos de cultivo de cebada, que en el primer caso, en el año seco, tenemos un incremento de $75 con respecto a lo que fue el año anterior, ¿no? Un aumento de 12% en los costos totales, en los costos base del cultivo. $115 por hectárea en un año lluvioso, ¿no? un 18%. Esto está dado por un aumento sobre todo de fertilizantes nitrogenados y fungicidas. Este gráfico que estoy mostrando ahora es el impacto porcentual de costos a la cebada, para que, solo haciendo acuerdo, el año pasado lo que era servicios contratados y fertilizantes se compartían el podio de que era el costo más alto de los cultivos, y este año cambió totalmente. Vamos a ver que en todos los cultivos servicios bajó un montón, alrededor del 30%, hacia el 30% de participación, y fertilizantes es lo que en tendencia más subió. Para hacer a los costos variables, ¿no? La cebada sigue manteniendo, o sea, no cobrándose una entrada y una salida. Para hacer el cálculo colocamos algo de secado, no tiene almacenaje, lleva algo de prelimpieza, y bueno, incorpora un flete de chacra planta. Eso nos da un estimado de alrededor de $25, ¿no? Con un flete de chacra planta de 50 a 60 kilómetros, para ser más o menos representativo con las áreas que tenemos. Acá en este gráfico tenemos los costos totales de cebada, que incrementan de izquierda a derecha a medida que aumenta el rendimiento. En el eje de las X está el rendimiento, y vemos cómo al aumentar el rendimiento aumenta el costo total por hectárea, ¿no? Pero de izquierda a derecha también vemos en las curvas cómo desciende a medida que aumenta la producción los costos por tonelada, ¿no? Porque se empiezan a diluir los costos base. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de un gráfico como este? Vemos con color rojo los costos que tendríamos para un año seco, ¿no? en dólares por hectárea, y en la curva tenemos los dólares por tonelada año seco. No, si tenemos un año en el que, por ejemplo, la cebada se encuentra en 200, como dice ahí, $236 por tonelada, si nos fijamos el rendimiento, ¿no? 3.300 kilos, ese sería el rendimiento de equilibrio si fuéramos propietarios de la tierra, ¿no? Estos gráficos, todos que vamos a ver, se mueven de 15%, de 15 en 15, ¿no? En producción, tratando de simular una renta invernal. En el caso, por ejemplo, de que nosotros estuviéramos arrendando, lo único que deberíamos hacer es corrernos un lugar en la gráfica, y tendríamos por un lado el precio que deberíamos recibir o la producción que deberíamos sacar para llegar a un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, como es en la franja de 4.200 kilos, ¿no? Si nos corremos un lugar, deberíamos tener
$236 para llegar a un equilibrio si estamos arrendando con un 15%. Bueno, de aquí en adelante pasamos a trigo, que, bueno, siempre es un cultivo que tiene un poco menos de costo que cebada. Tenemos en lo que es un año seco un aumento frente al año anterior de $87, de un 19%, y en un año lluvioso un total de $696 con un aumento de $96 por hectárea y un aumento de 15%. Esto aumenta, creo que porcentualmente más que la cebada por el peso que tiene en los costos, el peso relativo del fertilizante, de la urea. Y acá vemos un poco más de lo mismo cuando vamos al impacto porcentual. Otra vez tenemos el fertilizante en la misma proporción que en el caso de la cebada. Acá en los costos incorporamos una entrada sin almacenaje, ponemos un flete de corto de chacra planta y un flete a Palmira, y nos totaliza un total de $40 por tonelada. Acá un poco, cuando vamos a los costos totales de trigo, vemos un poco más de lo mismo, de lo que estaba explicando para cebada. ¿Cómo es? Vemos un aumento de los costos por hectárea a medida que aumenta la producción, y una dilución ¿cómo es? A medida que aumenta la producción en dólares por tonelada. O sea, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que todos puedan encontrar su costo y su precio de equilibrio con la producción que tienen. Todos estos datos que estoy mostrando los tenemos en Calmer a disposición, así que si a alguien le interesa, es nada más arrimarse que podemos entrar en detalle y a profundizar. Cuando vamos a lo que es canola, tenemos un total de costos de $586 por hectárea, con un aumento de $52 con respecto al año pasado, y un aumento del 8%. También cuando vamos al impacto porcentual de costos de canola es muy parecido, muy parecido. El insumo principal son los fertilizantes. Acá en este caso sí, le cargamos para costos post cosecha, una entrada, una salida, un secado un poquito más grande. Y los fletes, bueno, un flete de chacra planta a Nueva Palmira, y un flete corto a puerto, que nos totaliza $51 por tonelada. Y bueno, lo mismo. Acá, por ejemplo, en la gráfica de costos de canola, vemos que si este año tenemos un precio, por ejemplo, de $478 por tonelada, que es, por lo que parece hasta ahora, posible, con 1.300, 1.400 kilos, un propietario estaría en el equilibrio de producción. Bueno, esto que voy a mostrar acá es un poco más de lo mismo, pero puesto por año. Tenemos en verde claro lo que es 2018, verde oscuro 2019, el amarillo claro 2020 y el marroncito 2021. Tenemos en la primera columna trigo, la siguiente cebada y canola. Y acá lo que tenemos es graficado cómo han evolucionado los costos por cultivo por hectárea, ¿no? Tenemos, como hablábamos recién, un 19% de aumento contra el año pasado de trigo, un 12% de aumento de cebada con respecto al año anterior, y un 8% de aumento en canola. Pero si miran con atención, el año pasado hablábamos de que habíamos tenido una reducción, y vemos que, por ejemplo, 2019 prácticamente tiene los mismos costos que este año de producción. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de resultados rápido. Vamos a hablar de cómo es vamos a hacer rotaciones de cobertura soja de primera,
canola soja de segunda, trigo soja de segunda y cebada soja segunda. Vamos a mostrar primero los resultados de un ambiente muy bueno, un ambiente que puede generar 3.500 kilos de soja de primera, 3.000 kilos de soja de segunda, 2.200 kilos de canola, 5.000 kilos de trigo y 5.500 kilos de cebada. Un muy buen ambiente. Cuando aplicamos los números que vimos recién y los números que hablamos en la charla de verano anterior, vemos que los márgenes por hectárea para un ambiente de ese tipo, un ambiente, acá yo le puse ambiente 1, son muy buenos. Vemos que, por ejemplo, en el naranja es solo cobertura soja, la primera columna, la segunda es canola soja, la tercera trigo soja y la cuarta cebada soja de segunda. Vemos que todas las opciones son muy buenas, se ve una ligera superioridad del doble cultivo con canola, con cebada, pero tenemos muy buenas alternativas. Cuando nos vamos a un ambiente un poquito más abajo, un ambiente que puede generar 2.800 kilos de primera, 2.400 de segunda, 1.800 de canola, 4.000 de trigo, 4.400 de cebada, es todo para el ejemplo, para poder hacer el cálculo, vemos que los márgenes ya arrancan a aflojar, todo es un poquito más parecido, ¿no? Los márgenes que se pueden lograr tanto solo con soja de primera o con los dobles cultivos. Cuando nos vamos a un ambiente de un poquito menos de producción, de 2.200 kilos, de soja de primera, 2.000 kilos de soja de segunda, 3.200 kilos de trigo y 3.500 de cebada, ya empezamos a tener un escenario donde empieza a ser mejor la cobertura soja que el doble cultivo, ¿no? Esto cambia con respecto al año pasado, que siempre estaban mejor el doble cultivo. Y si vamos a un escenario 4, que es un ambiente mucho peor, ya empezamos a ver que lo único que se sostiene es una soja de primera, ¿no? Bueno, voy a mostrar un poco cómo para trigo, a partir de cuándo tenemos un punto de, ¿cómo es? A partir de qué punto el margen empieza a ser positivo para un arrendatario que cultiva cebada, que paga alrededor de un 15% de renta. Y bueno, si se fijan, acá tienen en el eje de las X la producción de mayor a menor, ¿no? Y acá tenemos la línea en azul, es el margen del propietario por hectárea, ¿no? De quien arrenda el campo, y el margen del arrendatario está expresado en esta línea roja, que más o menos está cortando el equilibrio en unos 4.000 kilos más o menos. Bueno, algunas consideraciones finales antes de terminar, es que volvimos a niveles de costos del año 2019, incrementamos entre 8 y 19% con respecto al año 2020. El doble cultivo continúa siendo una buena alternativa a los buenos ambientes. Esto no se cumple en los ambientes de menor productividad, a estos niveles de precios de soja. Y como última consideración, hacemos énfasis en la diversificación como factor de disminución del riesgo frente a la variabilidad climática y la volatilidad de precios. Esto viene referido que con un año como este en particular, vemos la importancia de un doble cultivo, como nos pasó ahora que tuvimos un invierno muy bueno y ahora un verano que probablemente nos pegue un palo a todos, ¿no? Que bueno, se hace promedio con los dos cultivos, más allá de los números a veces más bonitos en este momento del solo hacer soja. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Cualquier consulta, por acá estaría.
Gracias, Esteban. Pasaríamos a Carolina, a la ingeniera Carolina Silveira, que nos va a hacer un aporte principalmente con resultados de calidad de granos, tanto en la zafra pasada de invierno como en la del 2019. Quedas tú, Carolina. Buenas tardes a todos. ¿Están escuchando? ¿Alguna seña? Gracias, Eduardo. Lo que queríamos compartir con ustedes es un pequeño análisis sobre lo que pasó el año anterior, la zafra anterior, con cebada. Tuvimos, la foto que nos quedó fue un año excelente, el margen obtenido fue muy bueno, pero nosotros detectamos que hubo también un importante volumen de cebada forrajera. Cebada forrajera, aquella que fue rechazada y que no pudo ingresar al sistema de industria, ¿no? Al circuito de industria. Cuando analizamos los cultivos, nosotros una de las formas que utilizamos es ver el margen, ¿no? El margen por hectárea, ¿cómo se construye? En base a productividad, los kilos por hectárea que podemos sacar, y el precio. Y cada vez más el precio está asociado a temas de calidad. ¿Ah? El rendimiento potencial del cultivo está muy influenciado por el clima. Ahí el efecto año es fundamental y tenemos poca injerencia. Lo que sí tenemos es injerencia en el manejo, y son las cosas que hay que afinar para poder llegar a buenos resultados. En cebada en particular, la selección de chacra, la elección de las variedades, la fertilización, el control de malezas y enfermedades son puntos a estudiar y tratar de efectivizar, porque tienen mucho impacto en el rendimiento obtenido. Esto es la evolución de los rendimientos de cebada de los planes Calmer. Como ustedes ven, venimos en constante crecimiento y tiene mucho que ver con esas medidas de manejo que estamos aplicando. Bueno, ustedes saben que la cebada se hace bajo contrato con las malterías y las malterías nos determinan una base de comercialización con distintos ítems que hay que cumplir para que sea de recibo. Ahí los que impactan más son el calibre, o sea, la primera más segunda, el porcentaje de proteína en el grano, el falling number y últimamente las cantidades de DON. Digo últimamente porque en los parámetros de recibo de maltería oriental recién se impuso el año pasado, no lo tenían antes, no lo medían. Lo medían después del recibo en los hilos, en promedio, pero no viaje a viaje.
Eso lo implementó primero ANBEV en la zafra 2019, que bueno, ahora vamos a verlo. Con respecto a las variedades que nosotros tenemos para ofrecerles, para sembrar, dependemos mucho primero en lo que nos asigne la maltería, ¿no? Pero también, si ustedes se fijan acá en estos gráficos de torta, en el 2019 nosotros teníamos la mayoría del área con materiales INEA de germoplasma nacional. Y en el 2020 pudimos cambiar esa distribución de variedades yendo a un área más importante de materiales europeos. ¿Eso por qué? Porque hay una clara preferencia de los productores para sembrar estos materiales, más que nada por el potencial de rendimiento, ¿verdad? Bueno, estos gráficos lo que muestran es la cantidad porcentual de cebada forrajera que ingresó a la planta, solamente aquella que es del circuito maltero y fue rechazada, ¿verdad? Y en el 2020 fue el 22% de lo que ingresó a planta. En el 2019 estuvo en el 8%, que en realidad ese valor es el promedio. Siempre aparecen viajes de forrajera por humedad alta, cuando comienza la cosecha, a veces en un apuro se cosecha algo con humedad o alguna chacra con algún problema específico de alta proteína o baja, pero esos valores son los normales. ¿Qué pasó en el 2020? Acá lo que llama más la atención es que teníamos un alto porcentaje de Daniel, de la variedad Daniel sembrada, y ese material, de todo el volumen que ingresó, el 60% fue de rechazo. Explorer también tuvo chacras de rechazo y sin embargo Arrayán no tuvo problemas de calidad. Aquí lo que se ve es cuál fue el motivo. El motivo de rechazo en el 2020 fue calibre. O sea, los materiales europeos no lograron llegar al 85% de primera más segunda, que es el estándar. Inclusive en algún momento se bajaron los estándares para cuando se vio que era más generalizado el problema para alguna variedad en particular, y ni siquiera así llegaban, ¿verdad? El tema acá fue climático, fundamentalmente, el déficit hídrico de la primavera. Bueno, venía de un poquito antes, pero más que nada fue pronunciado en la primavera y también la mayor sensibilidad de las variedades europeas. Aquí les voy a mostrar las precipitaciones desde el 2014 al 20, en el periodo de crecimiento de los cultivos de invierno, y vean cómo queda el 2020 con menos de 300 milímetros. En el 2019 fue distinto, fueron múltiples las causas de rechazo. Hubo algo de alta proteína, baja proteína, algo de calibre también, pero lo más importante y que nos llamó la atención fueron los problemas de DON, de niveles de DON. En esta zafra nosotros con ANBEV habíamos sembrado solamente Arrayán, y bueno, los rechazos vinieron por nivel de DON. Ya les digo, fue bastante menos que en el 2020, solamente un 8%,
pero es simplemente para que se queden con la idea de que los factores de calidad a veces son pronunciados según la variedad, ¿verdad? Acá tenemos también la distribución de variedades de ese año, y la más afectada por problemas de DON ese año fue Arrayán. Pero como les digo, el tema es que era la que teníamos sembrada con ANBEV, que fue quien midió los niveles de DON. El otro que queríamos mencionar es el nivel, las diferencias de precio que implica pasar de industria a forrajero, ¿verdad? En el año 2020, el precio de la cebada forrajera estuvo en el torno de los $185, y la cebada industria, sin bonificaciones, quedó en precio promedio de $209. Para el año 2019, la diferencia fue entre $150 una forrajera y $190 la cebada industria. Entonces, sí será importante cuidar la calidad de nuestros productos para poder captar esos precios, ¿verdad? Nosotros lo que queríamos transmitirle es que, bueno, hay eventos climáticos inevitables y que no podemos ni siquiera pronosticar, pero que se pueden atenuar mediante la diversificación. Esteban ya comentó en la charla anterior, pero es importante mantener la diversificación tanto de cultivos como dentro de un cultivo con las variedades. Y hacer foco en el manejo para lograr, bueno, la alta producción y calidad, que pensamos que es posible totalmente. Hay que centrarse en considerar cada variedad con sus características. No toda la cebada es igual. Fecha de siembra óptima, selección de las chacras, bueno, la fertilización, por supuesto, son todos temas que hay que poner arriba de la mesa antes de gestionar un cultivo. Bueno, lo mío era por acá nada más. Lo otro que les quería comentar para introducir a Daniel Melo de Agroyeito, ustedes ya lo conocen, el año pasado hice una presentación, pero recordarles que estamos haciendo un trabajo en conjunto, Calmer, Agroyeito, tratando de identificar aquellas variables de manejo que nos permitan potenciar el rendimiento y la calidad. Tenemos datos de 2 zafras de invierno y uno de verano, que con datos auspiciosos, pero creemos que en esa línea de trabajo nos tenemos que mantener, y para poder llegar a ustedes con recomendaciones más eficientes para lograr mejores márgenes. Le doy la palabra a Daniel Melo, que es quien lidera el equipo de Agroyeito, y antes quería agradecer a los productores que nos apoyan en esto, y también al laboratorio de Calmer que procesa las muestras. Bueno, Daniel, te dejo a ti. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Se escucha bien? ¿Escuchan bien?
Sí. Está perfecto. Perfecto. Bueno, bien de bien. Bueno, siguiendo con la presentación que muy amablemente hizo Carolina de nuestro trabajo, hacer un poco énfasis en que el proyecto que tiene Agrogeitos con Calmer, que ya tiene 3 zafras con esta de funcionamiento, apunta a generar información a partir de los datos que los propios productores, la propia área de trabajo de Calmer va generando, y poder de alguna manera toda esa información procesarla y sistematizarla para que sirva para las propuestas que los técnicos de Calmer hagan a los productores, afinar un poco los manejos y tratar de entender cuáles son las causas de las variaciones, ¿no? En este trabajo se estudia lo que pasó, digamos, en esos procesos, pero no necesariamente de 2 zafras va a salir un paquete de manejo, sino que la agronomía hay que irla llevando año a año, viendo cómo se van planteando las cosas, como lo planteó Esteban y Carolina anteriormente. Básicamente ese es el enfoque que le estamos dando a este trabajo. Entonces yo rápidamente les voy a presentar algunas características de la fuente de los datos, de dónde salieron, las relaciones que tienen el rendimiento que tuvieron con la calidad, con los manejos de fertilización y con algunos datos de suelos que son muy interesantes para este análisis. Bueno, entonces como dijimos recién, el objetivo es los datos que generalmente se producen en los establecimientos, poderlos sistematizar en una base de datos y hacerle un procesamiento tal que nos permita tomar decisiones, tanto a nivel de predio como a nivel de la cooperativa, a partir de esos datos que se van generando. Tiene como dos patas fundamentales. Una es juntar toda la información durante la zafra en un sistema de información geográfica donde se georreferencian todos los datos y se van tomando registros de los datos de producción, ya sea la fertilización, la fecha de siembra, las variedades, los manejos de fertilización, las refertilizaciones después, y todo ese tipo de datos. Después viene la etapa en la que se procesa la cosecha, digamos. El resultado de todos esos procesos los medimos a través de la cosecha. En algunos casos es haciendo la calibración y el monitoreo de las máquinas de cosecha para tener buenos datos de mapas de rendimiento, y en otros casos es reprocesando la información posterior en base a los datos de recibo de planta. Esta base de datos tiene un fuerte componente, permítanme mostrarles, del área de Calmer, pero también se incluyó en este análisis áreas que trascienden al área de influencia de la cooperativa, justamente para poder analizar en conjunto la base de datos y darle más alcance, digamos, ¿no? Un detalle metodológico que creo que hace a la cosa: buena parte de esa área está siendo manejada en aplicaciones variables de insumos, de fertilizantes básicamente, apuntando un poco a aquel criterio que planteó Esteban hace un rato de que la realidad y el negocio en cada uno de los ambientes es diferente, entonces planteamos un manejo también diferente en forma de aplicación variable. Entonces, se hicieron este tipo de muestreos de grano, donde se van eligiendo en la evolución del cultivo, que lo vamos monitoreando con imágenes satelitales, se van generando puntos donde vamos a hacer foco en la medición de las cosas, y se asocia después el manejo que se hizo en este sitio concreto, el manejo que se hizo y el resultado que se obtuvo. Y ahí se genera una amplia base de datos que el desafío es sacarle justamente el jugo a todo eso, ¿no? Bueno, si me permiten, lo que comentaba Carolina, pero acá con datos concretos de algunos puntos que se muestrearon en el laboratorio de trigo y cebada por separado.
El concepto acá es que hay una tendencia que al aumentar los rendimientos se tiende a perder los parámetros de recibo de planta, o sea, de calidad. No obstante, hay situaciones en las que se obtienen buenos rendimientos con buenas calidades, y tratar de identificar cuáles son las variables que permiten eso es el desafío y el objetivo de todo este trabajo, ¿sí? Acá no es para que se pongan a tratar de dilucidar estas gráficas. Lo que sí es que se hizo fue un análisis de los diferentes momentos de fertilización, los diferentes fuentes de fertilización y momentos, y se trata de determinar cuál es el efecto que tiene en rendimiento y calidad. Y como forma de resumen, en cuanto al manejo de la fertilización, la fertilización de base es la que de alguna manera define, junto con otras variables, el potencial de rendimiento, y las refertilizaciones tienen más que ver con la calidad que se obtiene y con la concreción de ese rendimiento. Ya lo vamos a tratar un poco más al final de las conclusiones eso. Un análisis similar para cebada. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien. Está silenciado, Melo. Ahí lo tengo de nuevo. Bien. Por lo menos quedó divertido. Porque estos números ameritan un poco de música, de verdad. Los guaguancoses. Bueno, ¿en qué estábamos? En que hay una relación entre la fertilización, el rendimiento y la calidad. Con un énfasis en que en la fertilización de base se juega más el rendimiento, y en las refertilizaciones, sobre todo con azufre y nitrógeno, se juega bastante más la calidad. El concepto, para resumir, es hasta ahora ese. ¿Sí? Bueno, pero con esto de la fertilización no basta para entender la causa de variación de rendimiento y calidad. Entonces hubo que hacer un poquito de foco en otras variables, a ver si encontramos cuál es la que de alguna forma se combina para lograr esas chacras de buen rendimiento y buena calidad. Entonces, nos metimos con el análisis de los rendimientos según los tipos de suelo, ¿no? Le voy a poner esta gráfica, la voy a explicar un poco, porque esta amerita de repente un poco de explicación. Ustedes ven, esto es, los números estos que están acá abajo son los diferentes unidades de suelo con IAT, ¿sí? Entonces, nos fijamos, cada uno de esos puntos o chakras que teníamos, sobre qué unidades de suelo con IAT estaban. Y tratamos de ver las diferencias de rendimiento. Entonces, por ejemplo, esta barra que está acá en el centro, que son los suelos 11.4, donde está la mayoría de las chacras, el ancho de esta barra significa cuántas chacras o cuántos puntos evaluamos. ¿Sí? En este tipo de suelo, por ejemplo, tenemos, que son los 3.4, tenemos menos chacras, o menos puntos, o menos partes de chacras con esa unidad de suelos. ¿Sí? El alto de la barra, ¿qué significa? La variación que hay adentro de ese tipo de suelos. Entonces, cuando queremos comparar esto, tenemos en los suelos 11.4 tenemos chacras malas y chacras buenas. En los suelos, por decir, los 10-15 lo mismo. Entonces se hace un estudio de probabilidad donde se ordenan acá en esta lista que está acá abajo, a ver si se llega a ver bien. Se ordena en esta lista, de mayor a menor, cuáles son las unidades de suelos que dieron diferencias de rendimiento. Entonces, estas letras que están acá, A, B y C,
son nada más que para agrupar. Entonces, los que tienen la letra A es porque son muy parecidos y no da para decir que son diferentes. Los que tienen la letra B son parecidos entre sí, pero distintos a los A. Lo mismo para los C. Todos los C son parecidos, pero distintos a B y a A. Entonces, en este caso concreto, tenemos que para el rendimiento de trigo, para el rendimiento de trigo, las unidades de suelo que fueron de alguna manera superiores a las otras que no se lograron diferenciar como superiores, o claramente son inferiores. ¿Sí? Esto con respecto a... permítanme. Esto con respecto a las unidades CONIAT. También se hizo el análisis en cuanto a las unidades de suelo de la carta de reconocimiento de suelo 1/1.000.000, donde están la unidad Bequeló, Cañada Nieto, Cuchilla Corralito, Fray Bentos, las que ustedes conocen. Y en cuanto a las unidades de suelo 1/1.000.000, en trigo prácticamente no hay diferencia en las unidades de suelo. Hay chacras buenas y malas en todos los tipos de suelo. Eso en trigo. Ahora les muestro el mismo análisis, pero para cebada. Ya la dispersión en cebada es un poco mayor y empieza a haber una asociación entre el rendimiento y el tipo de suelo donde está, la familia de suelo donde está. Ya están más asociados. Hay unidades que rindieron más que otras. Y que probabilísticamente, en términos de probabilidad, se puede afirmar de que los rendimientos fueron mayores. Lo mismo para las unidades CONIAT. Entonces, en base a eso, es que para resumir el concepto, es que cebada mostró asociación al rendimiento con el tipo y calidad de suelo, más que trigo, más que el cultivo de trigo. ¿Sí? También con los parámetros de calidad. Entonces, ¿qué? Voy a tratar de armar un hilo conductor hasta ahora. ¿Se analizó las variables de fertilización? Sí, hay una asociación entre el manejo de la fertilización y la calidad y el rendimiento. Después nos metemos con el tipo de suelo y ya logramos ir desenredando la madeja y encontramos que hay asociación, sobre todo en cebada. ¿Sí? Eso con respecto al tipo de suelo. Bueno, después empezamos a hilar un poco más fino y empezamos a analizar cuáles eran los antecesores y cuáles eran la situación de la rotación, en qué lugar de la rotación estaban esos cultivos que estábamos analizando, a ver si podíamos determinar la causa de más rendimiento o mejor calidad o viceversa. Y hay sí cierta asociación en que las chacras que están sobre base pastura, cultivos de primera, tuvieron algún grado mayor de rendimiento que las chacras que eran chacras viejas o con cultivos de segunda. Y esa asociación se dio tanto para trigo como para cebada. Ese fue el análisis que se hizo hasta este momento. Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de las consideraciones de manejo. No es una propuesta de manejo, sino los manejos que se hicieron, las situaciones que pasaron en análisis post-mortem, digamos, qué es lo que asociamos a diferentes tipos de situación en cuanto a rendimiento y en cuanto a calidad. Lo que recién mencionaba Esteban, ¿no? Acerca de los ambientes y todo lo demás. Entonces, nos permite decir que se puede buscar las condiciones apuntando a alto rendimiento y calidad óptima de grano. Hay mucha área en la que se lograron ambos objetivos. Los efectos son, el primero es el efecto de clima, el efecto de la chacra y el de la rotación, como las principales determinantes de esa variación. Luego, el manejo de la fertilización. Y dentro del manejo de la fertilización hay diferencias en el manejo de las relaciones de los nutrientes potasio y azufre. Entonces, la recomendación que podría salir de esto es que en la base
desde la base se va generando la construcción de un potencial de rendimiento, y con las refertilizaciones, sobre todo con nitrógeno y azufre, se va concretando ese rendimiento cuidando de llegar a los parámetros de calidad. Eso fue un esfuerzo por resumir lo que fue el análisis de la base de datos, que es bastante más extenso y tal vez haya mucho más jugo para sacarle, sobre todo si analizamos la secuencia de años, y bueno, quedamos a las órdenes para poder profundizar eso. Esto es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Daniel, tú dejás de compartir, así le damos entrada a Esteban. Gracias, ¿Listo? Daniel. Muy bien. Bueno, le estaríamos dando entrada a Hola. Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Esteban nos va a dar un poco de luz en los temas de mercado y de perspectivas, que son una parte importante también del resultado final de la actividad agrícola. Bueno, trataremos, esperemos esta vez estar más previsores respecto de los precios. Lo bueno que este año, para hablar de precios, el punto de partida es sumamente más agradable que en los años anteriores. Y bueno, el objetivo es hacer un breve resumen de lo que pasó y de lo que se ve para adelante en los próximos meses. ¿Ven la pantalla ahí por las dudas? Sí, perfecto. Bueno, en relación a los precios, la idea es, como siempre, hacer un resumen de los tres grandes granos. Lo que ocurre con el trigo y ya orejeando lo que va a ser la próxima zafra de cebada acá en Uruguay. Lo que está pasando con el maíz y lo mismo con la soja, siempre con la perspectiva de precios de Chicago. A nivel de trigo, acá pusimos un año de gráfica, diciembre del 21. Lo que ocurrió fue básicamente desde julio en adelante una suba de un 20%, que se dio mayormente entre julio y octubre, cuando se empezó a complicar el tema de la pandemia, y la demanda sobre todo reaccionó muy fuerte, liderada por China. Y luego desde noviembre a esta fecha se enlenteció el crecimiento. Hay un 4% de aumento aproximadamente en estos 4 meses, en un grano que probablemente de los tres que vamos a hablar sea el que tiene menores aspectos alcistas, por más que tiene un sostén atrás propio del mercado y otro que viene arrastrado sobre todo por el maíz. A nivel internacional, el coronavirus, algún problema productivo en Argentina y alguna baja productiva en Europa, generaron una suba de precios bastante interesante, que si uno lo mira en el último reporte de Luzda, muestra la paridad que hay a nivel de cotizaciones FOB, es decir, antes del flete, en el puerto de origen, por decirlo más sencillo, donde, salvo Argentina, que está un poquito más abajo, Australia, Canadá, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos están cotizando entre 280 y 300. Y eso es una buena noticia porque hace un año estas mismas cotizaciones eran 50, 60 dólares más bajas. Y si uno mira desde el lado de la demanda del principal comprador mundial de trigo, Egipto está pagando en sus licitaciones alrededor de 300 dólares, cuando hace un año pagaba no más de 240 dólares. Esa fortaleza a nivel de precios internacionales obviamente tiene su impacto en Chicago y se da en buena medida por efecto de
la pandemia, que hace que la mayoría de los países, sobre todo del norte de África y del sudeste asiático, quieran evitar desabastecimientos, quieran generar un nivel de reservas de granos interesante para evitar revueltas sociales como las que ocurrieron hace 10 años, principalmente en el norte de África. Y el otro gran factor de la demanda es que China volvió a ser, tras 20 años, uno de los principales compradores mundiales. Las importaciones netas para este año se supone que van a llegar casi a las 10 millones de toneladas, en un foco y en un vuelco de compras y de consumo que apunta a comprar trigo con mayor proteína y que tiene su origen en el terrible incremento que tuvo el maíz en ese país, que no tiene una explicación muy clara, porque los números de China nunca son del todo claros, pero que probablemente indique que los stocks, tanto de trigo como de soja, como de maíz, que China dice tener, o que Luzda dice que China tiene, seguramente no sean tantos, porque el precio interno del maíz, que es la gráfica de la derecha, mira, la línea azul tiene desde mayo del año pasado una suba impresionante y hoy se está vendiendo en el entorno de los $450 la tonelada a nivel interno, y esa suba lo que hizo fue que muchas fábricas de raciones y de alimentación animal se volcaron especialmente al trigo, que ha mantenido en esta línea roja una estabilidad mucho más digamos, para la planificación que lo que fue la suba del maíz. Pero sin duda es que estas compras de trigo han generado un gran impulso, y lo positivo es que seguirían aparentemente. Ahora bien, el aspecto tal vez que hoy está generando más atención y que por eso también el trigo no acompañó las subas que tuvo el maíz y la soja, es que la situación, primero, a nivel de Australia sobre todo, se dio una cosecha récord después de 3 años de caídas, la cosecha más grande de su historia. Se combinó en Australia un aumento de área con un aumento de rindes, lluvias que llegaron en el momento oportuno, y eso generó una producción de arriba de 33 millones de toneladas, que de alguna manera más que compensaron la caída de Argentina y la menor producción que tuvo Rusia el año pasado y algún otro país de Europa. Y ahora, a su vez, y eso sí va a empezar cada vez más en las próximas semanas, a medida que se vaya conociendo más el estado de los cultivos, tanto en Rusia como en Ucrania, como en Estados Unidos, después de que surgieran muchos temores sobre el frío extremo que estaba haciendo Rusia fundamentalmente, y también Estados Unidos, aparentemente los cultivos están en mejor estado de lo que se pensaba, y eso estaría generando un cultivo de Rusia. Se estima que este año va a tener unas 80, en el entorno de 5 millones de toneladas, lo que obviamente genera una recuperación en el principal vendedor mundial. De todas formas, tiene sus complicaciones similares a las de Argentina en términos de la intervención estatal en el mercado. Tal vez la principal diferencia sea que esas retenciones que Rusia impuso y que aparentemente van a seguir después de julio, están sujetas a la disponibilidad de grano, y si Rusia tiene una muy buena cosecha, posiblemente las restricciones no se mantengan o sean de alguna manera suavizadas, y por lo tanto se volcaría una gran parte de la producción al mercado internacional. Ahora bien, con ese escenario actual, y es lo que va a estar en el foco, a pesar de eso, el Luzda en su último informe lo que dijo fue: los stocks mundiales, que son las barras naranjas, van a seguir siendo récord, pero la relación stock-consumo va a caer. Y fundamentalmente, y creo que el gráfico de la derecha es más importante, lo que Luzda ya viene diciendo hace algunos meses, pero ahora se pone más de manifiesto, es que a nivel de los exportadores, que son las barras azules, el nivel de stocks no es muy holgado.
y eso, salvo que haya una gran recuperación de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, genera cierta rigidez en el mercado internacional porque China, que es el rojo, e India, que es el amarillo, el naranja, no son exportadores de trigo en líneas generales, y entre ambos tienen el 60% de los stocks mundiales. Por lo tanto, es probable que si la situación sigue como hasta ahora y con una producción normal de los principales exportadores mundiales, los precios no deberían tener una gran caída, a menos que haya una caída, digamos, correspondida por el maíz o que lo arrastre hacia abajo, o mismo por una gran producción de los países exportadores, porque en definitiva no hay trigo de calidad, y lo voy a comentar un poquito más adelante. Se habla que China se volcaría a comprar mejor o a priorizar la calidad del trigo en sus próximas compras a futuro. Por ahí sería lo del trigo. Esto obviamente va a tener su relevancia en los próximos meses con la cebada, pero ya con las paramétricas que hay hoy y las perspectivas a futuro, debería haber, y tómenlo con pinzas porque cuando hablamos de granos eso es relativo, pero debería haber cierta estabilidad en los precios que veamos en los próximos meses. Ya pasando a lo que es soja y maíz, en ambos casos se da un resumen que ahora lo vamos a desagregar, pero de Estados Unidos con una oferta muy ajustada, Sudamérica con un escenario complejo, lo estamos viviendo acá con la soja, lo vivió Brasil con la soja y lo está empezando a sentir con el maíz safriña, y bueno, y Argentina está en situación similar a nosotros, y una demanda que no parece desacelerarse, por más que haya algún foco de atención que va a haber que ponerle alguna ficha para ver cómo se desarrolla. A nivel de maíz, hoy hablamos que el trigo subió 20% desde julio, más o menos. Esteban en la primera charla hablaba de un incremento de costo similar, por lo tanto esa relación no se volvió tan favorable, pero a nivel de maíz, si uno mira en Chicago lo que ocurrió desde julio, el precio subió 50%. Y desde noviembre, concretamente, que es cuando empezó a complicarse Sudamérica, cuando Estados Unidos empezó, digamos, de alguna manera concretó la cosecha, el precio subió 30%. Es decir, ha habido una recuperación que llevó el precio a máximo de 2013, 2014, realmente muy importante. Y una de las grandes causas es que Estados Unidos tuvo una producción muy buena, pero la demanda rompió todas las expectativas que había hace un año. Estaba repasando antes de hablar hoy la charla que dimos en junio del año pasado, y la producción más o menos era un nivel similar a lo que terminó siendo. Estados Unidos tuvo 360 millones de toneladas de producción. Pero la gran variable de ajuste este año fue la demanda, con exportaciones sobre todo que crecieron 20 millones de toneladas, pasaron de 45 a 66 millones de toneladas, con un sorpresivo incremento de etanol, sorpresivo porque con la pandemia el etanol se derrumbó, pero aún así se dio un aumento que entre ambos compensaron la caída en el uso para alimentación animal. ¿Y cómo cerraría, mejor dicho, el 2020-21? Que en el caso de USDA y del escenario para el maíz y para la soja, el cierre se da el 31 de agosto, o sea, esta es la proyección al 31 de agosto de este año. Estados Unidos cerraría con una relación stock-consumo de 10,3%, que va a ser la más ajustada desde 2013-2014. Eso a pesar de la muy buena producción en términos relativos, en términos históricos, tal vez no a nivel de rinde, pero sí en volumen total, que generó digamos, una gran demanda y esa caída a nivel de relación stock-consumo. Y las perspectivas para el año que viene, o para la zafra que está empezando en Estados Unidos, la siembra que está empezando, es en escenarios diversos, no es de una recomposición de stocks.
Si uno seguía por el Foro Económico de Luzda, que se dio en febrero, el área sembrada crecería. Hoy salieron estimaciones y, bueno, en estos días en realidad salieron estimaciones que el área aparentemente será alrededor de 500.000 a 700.000 hectáreas más alta que las que el Foro de Luzda dijo en febrero, pero con los datos del Foro de Luzda y un rendimiento récord de casi 11.300 kilos por hectárea, 11.267 kilos por hectárea, con un escenario que en definitiva genera un aumento productivo de 25 millones de toneladas de un año a otro, los stocks terminarían siendo los mismos. Y eso se da fundamentalmente por una recuperación en el uso para alimentación animal y en un crecimiento del etanol en la medida que la pandemia se va dejando atrás. Y si uno empieza a jugar con estos números y, por ejemplo, usa el rinde promedio de los últimos 5 años, que son 400 kilos menos que en lo que Luzda estima, ya ahí la relación de stock-consumo caería a 6,9%, con una demanda similar. Y ni que hablar si usamos un rinde, el de 2019-20, 10.500 kilos, ya la relación de stock-consumo cae más. Esto obviamente no deja de ser un juego, una estimación de qué puede pasar en diversos escenarios. Pero porque probablemente si se da esta producción del rinde promedio de 5 años, no lleguemos al 6,9, o tal vez sí, pero en principio no llegaríamos porque el precio va a subir en consecuencia. Y por lo tanto la demanda difícilmente se sostenga frente a los otros escenarios. Pero en cualquier caso la relación o el nivel de stocks que Estados Unidos tiene no solo va a ser ajustado para el agosto de 2021, sino también para agosto de 2022. Hay que ver, insisto, qué pasa con la siembra. El próximo miércoles, 31 de marzo, hay que ponerle atención al mercado porque el USDA publica el primer reporte formal de intenciones de siembra. Y eso obviamente va a ser algo que va a mover el mercado. Hoy las estimaciones privadas son de un aumento superior a lo que yo estoy poniendo acá, pero hay que ver la semana que viene qué ocurre. Y el tema de la demanda también viene inducido o generado el crecimiento por China. Las importaciones de China este año rompieron todos los pronósticos de ser un comprador de entre 3 y 5 millones de toneladas. El año pasado terminó comprando casi 8 y este año la proyección son 24 millones de toneladas. Se va a transformar en el primer importador mundial de maíz y a este ritmo por lo menos, y además triplica las compras del año anterior. Y lo bueno para Estados Unidos, pero también para los precios internacionales, es que la mayoría de esas compras se las hizo a Estados Unidos y por eso el salto tan grande que tuvo la hoja de demanda en ese país. Mientras tanto, en Sudamérica, y este salto y las compras puntualmente desde Estados Unidos van a estar condicionados por lo que ocurra fundamentalmente en Brasil, con la safrinha en desarrollo, y Argentina que no sabemos muy bien cuánto va a sacar. Argentina fundamentalmente porque ahora empezó a llover bien, hay maíz de segunda, pero todo el maíz de primera tiene rindes realmente menores a lo deseado. Y en el caso del maíz safrinha o de Brasil fundamentalmente lo que ocurrió fue que hay hubo un retraso importante en la siembra. La ventana ideal de siembra que cierra a grosso modo el 28 de febrero tenía menos del 50% implantado y por lo tanto a nivel país se compromete el rinde, no necesariamente porque después puede terminar siendo mejor de lo esperado, pero sí ya se posterga o se alarga el cultivo hacia los meses en donde los principales estados productores normalmente no tienen lluvia. Entonces hay que ver con atención qué va a ocurrir acá, porque obviamente si el safrinha es un fracaso o por lo pronto no es tan bueno como se estima, básicamente va a quedar Estados Unidos con maíz y poca cosa más. Y ahí se puede volver a calentar de alguna manera el mercado. Y bueno, después si hay alguna consulta o duda, supongo que al final las hablaremos. Y a nivel de soja, y ahora sí en el tramo final de
la charla, que tal vez vaya medio rápido, pero no quiero aburrirlos. Se dieron dos grandes situaciones. También, si uno mira desde julio, la soja subió un 60%. Un incremento en Chicago realmente excepcional. Y desde noviembre un 35%. La primera suba que se dio entre octubre y noviembre era una suba que creo que en las últimas charlas y comentarios se tenía que dar porque Estados Unidos no estaba tan bien como en su momento se pensaba al momento de sembrar, y porque China estaba comprando mucha soja. Ahora, la segunda suba que se dio desde diciembre en adelante y que se ha mantenido en los últimos 3 meses es la suba que la mayoría de nosotros no vio venir, o por lo menos no la vimos venir tan sostenida. Y esa es la que, de alguna manera, trataré de explicar por qué ocurrió. Y el gran factor probablemente alcista, por más que Brasil o Argentina tengan mucha soja, obviamente esto generó o explicó la suba, y es las exportaciones de Estados Unidos. A nivel de volumen, la línea roja, los compromisos de exportación, no son la soja efectivamente exportada, pero sí la comprometida, ya supera las 60 millones de toneladas. El año pasado, a esta altura, iban 35 millones de toneladas. Y el promedio es 45 millones de toneladas. O sea, este año va a romper todos los récords en términos de exportación de soja. Y como porcentaje de USDA, que ahora vamos a ver cuánto es, ya se comprometió con 5 meses por delante el 100% de lo que el USDA estima como exportaciones para todo el ciclo. La lógica es que ahora empiece a caer las ventas de Estados Unidos porque empieza a ingresar la mercadería de Brasil, y eso ya está ocurriendo, pero Estados Unidos, si no le cancelan compras, ya está en el nivel que el USDA dijo que iba a llegar mucho antes de lo que lo hacía el año pasado y el promedio de 5 años. Y también a nivel interno, la molienda alcanza un nuevo récord, año tras año viene superándose. Hay una asociación directa con la producción de carne de Estados Unidos, porque con la gripe porcina en China, Estados Unidos tuvo que salir básicamente a venderle carne, y hay un aumento de molienda interna. Y a su vez las perspectivas para el año que viene, y para los próximos 3 años, diría yo, con el gobierno de Biden, se especula que va a haber un impulso adicional a los biocombustibles, y eso podría generar obviamente un nuevo incremento de la molienda. No sé si habrán visto tal vez que sobre todo la soja en los últimos días y tal vez en las últimas semanas ha subido fundamentalmente por el impulso de los aceites vegetales, porque se habla de que a nivel de aceites vegetales, sacando el de palma, que no es muy querido sobre todo en Europa, hay una escasez importante, y eso obviamente está generando una suba en todo el complejo de granos y de soja en particular, ¿no? Y bueno, y además se sumó, y ahí la especulación es: China compró todo lo que compró porque especula que Brasil no va a sacar la soja que dice que va a sacar, o es por necesidad real. Eso lo vamos a saber en unos meses. Pero lo cierto es que Brasil tuvo un inicio muy complejo de zafra, con una siembra que se fue extendiendo en el plazo, y la cosecha a su vez se fue demorando. Si uno mira Mato Grosso y Paraná, la cosecha está en ambos casos retrasada respecto a lo histórico. Además, en el caso de Mato Grosso hay problemas de calidad, eso genera obviamente mayores costos para los productores y mayor demora después en la carga de los barcos, porque se le hacen más labores, y eso generó problemas para satisfacer la demanda, que el año pasado ya en enero se estaban embarcando soja para China, y este año recién empezó a tomar ritmo en la segunda quincena de febrero. Y lo que tiene que ver con Argentina, el potencial claramente está reducido. Las lluvias de febrero, al igual de lo que ocurrió en Uruguay, fueron muy inferiores a lo normal.
y la producción, según el USDA, va a ser 47,5 millones de toneladas. Ya la Bolsa de Cereales de Buenos Aires está en 44 millones de toneladas. La cosecha recién empezó y bueno, y en probablemente 3-4 semanas sepamos cuánto va a ser la producción potencial. Y bueno, lo que hablábamos a nivel de China, las compras mensuales, ahora cayeron un poquito en estos 2 primeros meses, pero si uno mira el uso, son las barras azules, el uso anual de China, tras la caída en 2018-19, se está dando un incremento por la recuperación del stock de cerdos que va a llevar a la soja al entorno de las 120 millones de toneladas de uso. Son 100 millones importadas y unas 16-17 de producción interna, que generan obviamente mucho optimismo en el mercado. Ahora, la gran duda, y acá está el foco para los próximos días o semanas, es este titular de Reuters, es de hoy, donde China reporta varios casos en realidad de gripe porcina nuevamente, una mutación, una variante que es más contagioso, en teoría más difícil de controlar, pero menos letal, y que le pone a todo esto un signo de interrogación, porque ¿qué pasará si China deja de comprar por esta situación? Porque a su vez lo otro que también se está empezando a rumorear, y es lo difícil de llegar a una conclusión, porque no se sabe bien qué pasa. En realidad China dice que para junio va a tener totalmente recuperado su stock de cerdos y que ya ahora está un 5% abajo de lo que era la situación antes de la gripe porcina. Sin embargo, si uno mira los precios, es el gráfico de la derecha, los precios del cerdo no han bajado. Están empezando ahora a ajustar un poquito a la baja, pero siguen muy por encima del promedio. Y eso genera dudas de cuánta oferta realmente hay. Porque si uno mira hasta 2020, la producción de carne de cerdo en China no se ha recuperado. Entonces, ahí la duda es básicamente, si China está comprando para guardar porque no quiere generar una situación interna de suba de precios en caso de que se complique la cosa con Estados Unidos y que Brasil no tenga soja, o si realmente hay un crecimiento hay una recomposición de las cabezas, digamos, de cerdos y demás, y simplemente hay un desfasaje en la respuesta de los precios y de la producción de carne. En cualquier caso, y en una planilla similar a la del maíz, si uno analiza las proyecciones del USDA, que en febrero estimó casi 3 millones de hectáreas más para la próxima zafra de soja en Estados Unidos, y un RIN de tendencia, pero de 3.400 kilos, esto es lo que hay que ver si se logra conseguir, aún en ese caso la relación stock-consumo no va a crecer significativamente. Si uno mira 2020 y 2021, o sea, el año en curso, la especulación del USDA es que vamos a terminar con un 2,6% de relación stock-consumo, que es la mínima histórica. Es más baja que la de 2013-2014 por unas décimas de número. Eso se da fundamentalmente porque las exportaciones pasaron de 46 millones a 61 millones de toneladas, con una producción que creció mucho, pero que no le dio para compensar esa gran suba. Ahora, la perspectiva para el próximo año, incluso con las estimaciones del USDA, es de una suba de 2,6% a 3,2%, que sería la tercera más ajustada de la historia. El USDA prevé una caída en las exportaciones de 1 millón y poco de toneladas y un incremento de 11 millones o de 10 millones y medio de toneladas en la producción. Si después hacemos escenarios diversos como el RIN de promedio o un RIN de super récord, incluso en el caso de un RIN de récord, la relación de stock-consumo no va a recomponerse rápidamente. Por lo tanto, el USDA lo que dice es que con los datos que tiene hoy, vamos a estar 2 años para que Estados Unidos empiece a tener de vuelta una cantidad de stocks suficiente como para que el mercado se tranquilice. Obviamente acá lo que hablábamos de la gripe porcina es clave, ¿no? Porque las exportaciones estas pueden bajar y obviamente después, bueno, la producción podría ser mejor, pero ya ahí empezamos a especular con
con cosas que en unos meses vamos a tener más información. Los fondos están, siempre la ponemos a esta, los fondos especulativos están muy comprados, si uno mira en el entorno de los 145.000 contratos, quiere decir que los fondos tienen el equivalente a unas 15 millones de toneladas de soja, que en caso de que se empiece a complicar la cosa, los van a salir a vender, pero por ahora los tienen, digamos, en su poder porque algo ven que les da garantías de que el precio se va a sostener. Y en definitiva, como punto para atención, hay que prestarle atención a la zafra en Sudamérica, cómo terminamos en términos de rindes y de producción, lo de China que mencionaba, y en el caso de Estados Unidos, por un lado, lo relacionado a exportaciones y posibles cancelaciones, y por otro, el área de siembra. No les comenté, pero hace un rato también, en un resumen de estimaciones de analistas privados, los analistas privados estiman menos de 36,4 millones de hectáreas sembradas. De vuelta, la semana que viene el USDA va a decir su opinión, pero si se diera una baja de área todavía sería más compleja la situación. Ahora, si uno mira la relación noviembre-diciembre entre soja y maíz, con 2,4, cuando se hace esa división en la moneda norteamericana, con 2,4 de soja sobre maíz, es el punto de indiferencia. En teoría, para el productor norteamericano es lo mismo sembrar soja que maíz. Si es más, le sirve sembrar soja. Y hoy estamos, si bien cayó esa preferencia, desde básicamente diciembre hasta acá por la suba del maíz, sigue siendo bastante más conveniente sembrar soja. Por eso, de alguna manera, es raro que las estimaciones de las consultoras, que son en base a encuestas a productores, estén dando una mayor preferencia por el maíz. Veremos qué ocurre. En la próxima semana va a estar el primer dato por parte del USDA, pero sin duda va a ser algo que en los próximos 2 o 3 meses va a marcar, le va a dar mucha volatilidad a los precios. No sé si hay alguna duda. O si fui muy rápido, capaz. Bien, Esteban. Te agradecemos la participación, como siempre, muy, muy clara la exposición, con mucha información. Sabemos de que la atención en este tipo de actividad por Zoom no es la misma que presencial. No queremos irnos mucho más lejos en los tiempos, estamos bien en hora con lo previsto. Hemos tratado de grabar las charlas, o sea que vamos a intentar colgarlas de la página nuestra, que quede esto para que aquellos que quieran repasar alguno de los temas o alguna persona que no pudo ingresar hoy, le quede el material disponible. O en su defecto que se arrimen a la cooperativa que les brindaremos la información que soliciten. Simplemente para terminar, desde nuestra posición, remarcar que los planes de los cultivos de invierno están abiertos, se están haciendo las reservas, las áreas no son ilimitadas, así que aquellos productores que ya hayan definido o que estén definiendo su programa de siembras, que se arrimen, que consulten, que con gusto los vamos a asesorar. Tenemos planes de siembra de cebada para la industria con las 2 malterías, tenemos
el plan de trigo, tenemos de colza, tenemos de cebada forrajera para la exportación, o sea que desde ese punto de vista, que es la oferta de opciones de invierno, se han ido ampliando, y eso es una buena noticia para quien pretende encarar la actividad, tener una oferta interesante de canales de comercialización. Y la cooperativa tratando de acompañarlos con todas aquellas alternativas que el mercado está ofreciendo. Simplemente refrescar alguna cosa que ya se dijo, pero que hay una línea de trabajo en Calmer que pasa por mejorar la productividad de los cultivos, pero también la calidad de los mismos, las demandas de calidad, ya sean para mercado interno como para exportación, son cada vez más importantes, y es algo que vino para quedarse. Esa demanda de calidad uno no prevé que se frene, sino que al contrario, siga creciendo y aparezcan cada vez más demandas de calidad. Así que con esa óptica es que venimos trabajando con Agrojeitos y el equipo de Calmer para seguir profundizando en los temas y en ver cómo los distintos factores de manejo y de cultivo, en cada cultivo, interactúan para que se expresen esas situaciones de altos rindes y de alta calidad. Creemos que ese es un camino que para Calmer es importante, porque entendemos que es la forma que vamos a dar respuesta y acompañar las demandas de los productores hacia adelante. Así que de nuestra parte estaríamos dando fin a la actividad, agradecerles a todos la participación y volver a reiterarles que aquellos que quieran repasar alguna parte de las exposiciones, o aquellos que no han podido ingresar, que va a estar disponible la información, que la soliciten, que se la vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias. ¿Ah?